Que Dios les bendiga. Es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes, habiendo sido invitado por mi hermano Miguel. Él estaba en Jerusalén, nos encontramos, estaba con un grupo de discípulos, y en la conversación nuestro hermano Miguel me dijo: tú siempre pasas por Madrid, vienes a Israel y vuelves otra vez allá a Venezuela. ¿Por qué no te paras un día para que saludes a la gente, para que estés con ellos, para que conozcas a remar? Gracias a Dios, hoy día a través del internet podemos conocernos unos a otros y disfrutar, por favor, podemos conocernos unos a otros y disfrutar de los ministerios a través de las redes sociales, a través del internet. Esta mañana me levanté temprano y estaba viendo a Miguel en unas entrevistas que le han hecho en algunas partes. Estaba viendo a Miguel allá en Argentina, y él estaba dando testimonio acerca de sus viajes. Decía: vengo de Brasil, vengo de Paraguay. En Paraguay visité la cárcel. En Paraguay más de 1000 presos alabando a Dios. Todo eso es la bendición que Dios le ha dado a remar. Que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga por estar discipulando. Una hermana me escribió, y la hermana con mucha nostalgia me decía: hermano Puerta, yo cantaba, brincaba, saltaba, predicaba, hacía tantas cosas en la iglesia, pero me nació mi primera niña, me nació la segunda y ahora no puedo hacer nada, hermano Puerta. Tengo que estar atendiendo a mis muchachitas. Hermano Puerta, ¿qué consejo me da? Le dije: mira, Dios te ha dado el privilegio de discipular a 2 ángeles. Te ha entregado esas 2 niñas para que tú las discipules. Lo más grande que hay en la palabra del Señor es discipular. Discipular es enseñar a otros lo que nosotros estamos haciendo. Las madres son las más grandes discipuladoras del mundo, porque enseñan a sus hijas a cocinar, las enseñan a ser buenas esposas, las enseñan a ser útiles en medio de la sociedad. Que Dios bendiga a las hermanas que discipulan a sus hijos. Yo creo que Noé no fue un fracasado. Para mí Noé fue un gran héroe, porque Noé, algunos critican a Noé, algunos dicen: bueno, Noé predicó 120 años y ni siquiera se pudo ganar la suegra, no se ganó a los vecinos, no se ganó a sus cuñados, no se ganó a sus conocidos. Sí, es cierto que Noé no era un evangelista, Noé no era un predicador, pero Noé encaminó a su mujer y a sus 3 hijos y a las mujeres de sus hijos. Para mí Noé es un héroe porque fue un gran discipulador. ¿Cuántas personas, amados hermanos, son como las linternas?
La linterna alumbra al venado, al conejo, para los cazadores, pero no alumbra hacia atrás. Nosotros no estamos llamados para ser linternas, sino lámparas, para alumbrar primeramente a los que nos rodean, a los que están cerca de nosotros. Yo le doy gracias a Dios, porque me ha dado 17 hijos. Y los que faltan, dice mi Olfa. Y he logrado, por la gracia de Dios, bautizar en el río Jordán a 15 de mis hijos. Se me escaparon 2 que se me fueron pequeños. El Señor se los llevó, pero me dejó a 15 y los estoy discipulando en el camino del Señor. Son mis discípulos más allegados. Hacer discípulo no es difícil. Hacer discípulo es enseñar a otro lo que el Señor nos ha enseñado. Si tú has sido encaminado en la senda del Señor, del Evangelio, tú debes encaminar a los que están a tu alrededor. Me acompaña uno de mis hijos, este se llama David. ¿A dónde estás, David? Te estoy viendo, David. David, mis amados hermanos, no es un evangelista. Ven aquí, David, por favor. David no es un pastor. David no es un maestro de escuela dominical, pero es un gran discipulador. ¿Cómo es que tú discipulas, David? Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Bueno, sí, Dios nos ha dado el privilegio de discipular a personas allá en Guanare, la ciudad donde vivimos en Venezuela, a más de 300 personas en el asunto de las cámaras, de la televisión, la edición de vídeo. Y de verdad, pues, los muchachos que llegan ahí, voluntarios, llegan sin ningún tipo de conocimiento de lo que a cámara o edición se refiere. Sin embargo, luego de una semana, ya los muchachos pueden ir a cualquier televisora a trabajar por su propia cuenta o quedarse con nosotros sirviéndole a Dios de la misma forma. Entonces, lo que mi padre dice, yo lo corroboro. Preparar discípulos no es difícil, es enseñarles a ellos lo que tú sabes. Es difícil cuando tú quieres enseñarle a otro lo que tú no dominas. En el caso de la música, no me atrevería a hacerlo porque no tengo conocimiento de música. Pero si alguien quiere aprender de televisión o de edición, ahí estamos a la orden para enseñarlo. Cuando llegué a España, hace escasamente 3 semanas, pasé por Barcelona y allí están comenzando con el Ministerio de la Televisión. Los muchachos que están allí al frente no tenían ningún tipo de conocimiento ni la remota idea de la manipulación de una cámara. Tienen 2 cámaras, están comenzando. Dios me dio la oportunidad de en 2 horas prepararlo y hoy en día están trabajando allí en el Ministerio de la Televisión, sacando un programa que se llama Los Matutinos, de lunes a viernes, desde las 1:15 para las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Ya hoy en día hay una gran diferencia, la gloria es de Dios, entre los 2 primeros matutinos que ellos sacaron por su propia cuenta y luego de esas 2 horas de intensivo que le pude compartir a ellos allí en Barcelona. Eso es lo que puedo decirle. ¿Hasta dónde se ve? El programa lo pueden sintonizar a través de la página web de la iglesia Luz del Mundo Barcelona o a través del Facebook del pastor Edgar Arias, y se puede ver obviamente a través de toda la tierra donde haya señal de internet.
parece que llegó Miguel. Que Dios te bendiga, Miguel. Estoy atendiendo a tu invitación. Termino de presentar a mi hijo David, que me acompaña, y él estaba contando que dio un curso intensivo de televisión allá en Barcelona, y los muchachos que están allí iniciándose en televisión, iniciaron entonces las transmisiones de los matutinos. Y esos matutinos que se hacían encerrados entre 4 paredes, ahora los están viendo en los 5 continentes, gracias al trabajo que Dios le puso a David para enseñar gratuitamente a los que están allí en Barcelona. Hermano, cada uno de nosotros está llamado a discipular. La orden de nuestro Señor Jesucristo cuando se fue a los cielos, nuestro Señor Jesucristo le ordenó a sus discípulos que ellos debían hacer ese mismo trabajo que Él hizo. Jesucristo no tuvo una congregación de 10,000 personas. Jesucristo no tuvo una congregación de 100,000 personas. Jesucristo agarró a 12 y los cargaba con Él. Donde quiera que Él iba, comían con Él, dormían cerca de Él, lo veían predicar, lo veían cómo Él actuaba, cómo amaba, cómo servía. La Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir. Él les enseñó acerca del servicio, acerca del amor. Los enseñó a perdonar, perdonando. Los que andaban con Él. Jesucristo no tenía una academia teológica. Jesucristo no tenía un seminario. Pero Jesucristo tenía el deseo de discipular a los que estaban junto a Él. Y cuando el Señor se fue, Él los mandó que hicieran lo mismo que Él había hecho. Hacer discípulos, hacer discípulos, hacer discípulos. Te bendigo, Miguel. Bendigo a Remar, porque ustedes han discipulado gente y hoy están en 70 naciones y las que faltan. Yo diría gloria a Dios. ¿Cómo ha llegado nuestro hermano Miguel a 70 naciones? Él solo no puede hacer el trabajo, pero a través de sus discípulos se ha multiplicado. Lo que Él les enseñó aquí en España, en Remar, en Madrid, es lo que ellos están enseñando en las naciones a donde los deja establecidos. Admiro la visión que Dios les ha dado. Agarrar a personas que estaban atados por el vicio, por el pecado, por las drogas, por la borrachera, por cualquier otra atadura satánica, y después de haber sido libertados y discipulados aquí en Remar, ahora están discipulando en otras naciones. Y Él los enseña a producir más de lo que consumen. Conozco a Remar allá en Jerusalén. Allá en Jerusalén le dije a mi hermano Miguel, Miguel, los discípulos que tú dejas aquí tienen que estar saliendo y regresando para renovar la visa. Te voy a regalar a un discípulo mío, y le entregué a un judío llamado Fran Venga. Él es judío, no necesita salir de aquí de Israel, porque es judío y él es misionero. No te va a cobrar nada, te va a servir. Es un discípulo mío amado. Aquí tienes a Fran Venga. Y Fran Venga se quedó encargado de remar en Jerusalén, en el primer edificio que alquiló Remar, y allí estuvo hasta que vino nuevamente el responsable, le entregó todas las cuentas y continuó Remar. Empezó a crecer y alquilaron un edificio más grande cerca
de la ciudad vieja. Y allí entonces dije, ¿qué puedo hacer por remar? Son mis hermanos y yo quiero ayudar en algo. Me fui a Jericó, compré 2 árboles de olivo y yo mismo abrí los huecos al frente de la entrada principal y sembré los 2 olivos grandes. Esos olivos están dando fruto. Por donde vayamos debemos dejar recuerdos, pero recuerdos positivos, para que mañana, cuando hayamos desaparecido de este mundo, los hermanos bendigan nuestra memoria. No debemos ser improductivos, debemos aprender a producir. Que Dios bendiga la visión que Dios les ha dado de preparar gente para que trabajen en la carpintería, para que agarren vehículos viejos y los pongan nuevos y los vendan. Esa es una forma de producir, poner rastros. Todas esas cosas, amados hermanos, debemos compartirlas con el mundo entero para que nuestros hermanos que viven sufriendo por causa de las finanzas aprendan a producir como produce la gente de remar. No vengo a decirles cosas buenas para que ustedes me tomen en cuenta, sino un reconocimiento. La Biblia dice, animaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Hoy vengo a animar a Miguel y a animar a sus discípulos para que sigan así como van. Lo están haciendo muy bien. Que Dios les bendiga. Amotínense, amotínense. Abraham discipuló a su hijo Isaac. Isaac discipuló a su hijo Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, pero 11 no se dejaron discipular. El discipulado, amados hermanos, no es una camisa de fuerza donde yo voy a acostar al muchacho en el suelo y le voy a meter el evangelio por cucharadas. No, esto es algo voluntario. El que quiere ser discipulado va a ser discipulado. De los 12 hijos que tuvo Jacob, solamente uno se dejó discipular. Y la historia marca la diferencia entre José, el discípulo amado de su padre Jacob, y los 11 perversos que no quisieron seguir el ejemplo de su padre en el temor de Jehová. José, mis amados hermanos, vendido por envidia, llegó a Egipto como esclavo. Pero siendo esclavo, la Biblia dice que Dios estaba con él. Todo le salía bien porque Dios estaba con él. Ustedes conocen el incidente cuando la mujer de su jefe, el capitán Potifar, quiso pecar con él y él prefirió largar el pelero. Salió dejando su manto, huyendo del adulterio. Por eso fue difamado y cayó en la cárcel. Pero en la cárcel Dios estaba con José. Y José llegó a ser el mayordomo dentro de la cárcel. No se hacía nada sin la aprobación de nuestro hermano José, porque José fue buen discípulo de su padre, el patriarca Jacob. Y de la cárcel lo sacó Dios para ponerlo al lado del faraón, en la primera potencia del mundo. Faraón se dio cuenta que Dios estaba con José y lo honró. Le dijo: de aquí en adelante no se moverá ni un dedo sin la autorización tuya, José. Y José, amados hermanos, le profetizó que vendrían 7 años de abundancia y 7 años de escasez.
y todo se cumplió. Y cuando vinieron sus 11 hermanos, vestidos de harapo, cuando vinieron esos 12 hermanos, peludos, seguramente con las uñas largas y descalzos, se encontraron con su hermano José. Pero cuando iban ellos a imaginar que ese que estaba vestido como príncipe y en tanta honra, era precisamente el que ellos por envidia habían vendido como esclavo para Egipto. José les preguntó, José les dijo: ¿ustedes no tienen algún otro hermano? Ellos dijeron: bueno, nosotros teníamos un hermano, pero ese hermano ya no está más. ¿Y qué le pasó? Se lo comieron las fieras se lo comieron las fieras. Papá lo mandó al campo a llevarnos provisión y como él no era veterano en los asuntos del campo, se lo comieron las fieras. Y José les dijo: a vuestro hermano no se lo comieron las fieras. ¿Y cómo lo sabe usted? Porque ese hermano de ustedes, que se llama José, soy yo. ¡Wow! No me mandaron ustedes para acá, sino Dios. Dios me mandó para acá para salvar la vida del faraón y la vida de los egipcios, y para salvarlos a ustedes y a nuestros padres. Les dio alimento, les dio carros para que fueran a buscar a toda su familia, y vinieron de allá para acá. No se vengó de ellos. Ellos cayeron de rodillas pensando que él los iba a encarcelar o a matar. No, una persona que es discípulo del Señor no es vengativo, no guarda rencor. El amor no es jactancioso, el amor no tiene envidia, el amor no hace sin razón. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Abrazó a sus hermanos llorando, los perdonó y se fueron cargados de alimento y de dinero. Regresó, vino su padre, vino su madre, 76 personas entraron a Egipto. Gracias a Dios, porque José había sido bien discipulado en el camino del amor, en el camino de la paz, por medio de su padre Jacob. Hay allá en Corea del Sur un pastor que tiene una iglesia muy grande. Él ha aprendido el secreto de discipular. Él ha aprendido que las enfermeras se entienden muy bien con las enfermeras, y él tiene grandes congregaciones de médicos, de aviadores, de militares, de enfermeros. Tiene grandes congregaciones de mecánicos, tiene grandes congregaciones de políticos, de gobernantes. Se dice que es la iglesia más grande del mundo porque él aprendió a formar grupos homogéneos. Yo le pido a los de remar, los que saben de mecánica, enseñen mecánica a los que llegan, y en esa forma ustedes están discipulando. En cuanto a lo espiritual, con la formación que ya tienen, el temor a Dios, el respeto a la palabra del Señor, ellos van a seguir ese ejemplo. Pero el cantante tiene que preparar cantantes, el músico tiene que preparar músicos. Si usted sabe de radio, enseñe radio a los que quieran aprender radio. Cada uno nace con una vocación, cada uno nace con una inclinación, cada uno nace con deseo de ser algo. Pregúntele al que llega:
¿qué soñabas para hacer en la vida cuando eras un niño? Algunos de ellos le van a decir, yo soñaba con ser agricultor. Pues te vamos a enseñar la agricultura. Y cuando él llegue y lo metan en el grupo de los agricultores, va a ser un agricultor brillante, porque a él le gusta la agricultura. Abraham discipuló a Isaac, Isaac discipuló a Jacob, Jacob discipuló a José. ¿A quién está discipulando usted? ¿A quién está discipulando usted? Si usted sabe de comercio, si usted sabe de agricultura, agarre a un hermano de confianza, póngalo a su lado, para donde quiera que Jesucristo iba, siempre andaba acompañado. Moisés discipuló a Josué. Josué discipuló a su familia. Él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea que lo que él aprendió de Moisés se lo enseñó a su familia. La pregunta es esta, con la mano en el corazón: ¿a quién estás discipulando en estos últimos días? ¿Quién va a ocupar tu lugar mañana cuando el Señor te llame a su divina y santa presencia? ¿Estás discipulando a alguien? ¿Estás enseñándolo a hacer lo que tú haces? Si lo estás haciendo, que el Señor te bendiga. La orden de marcha que el Señor le dio a sus discípulos fue: id y haced discípulos a todas las naciones. No nos está mandando que hagamos discípulos en todas las naciones. Hacer discípulo en todas las naciones significa dejar uno aquí, otro allá, otro más allá y otro más allá. Con uno que deje, ya estoy discipulando en las naciones. Pero el Señor dijo, id y haced discípulo a todas las naciones. Gracias a Dios. Hoy tenemos una herramienta de trabajo para discipular masivamente. Hoy podemos, amados hermanos, a través de las redes, a través de la radio, la televisión, a través del Facebook, a través del Instagram, hoy podemos nosotros repetir este mensaje y enviarlo a nuestros conocidos, enviarlo, amados hermanos, distante, a cualquier lugar del mundo sin pagar absolutamente nada. La Biblia dice que Dios tenía algo mejor para nosotros en esta última generación. Y eso mejor que Dios tenía, mis amados hermanos, son las herramientas de trabajo a través del internet. Benditos sean nuestros hermanos hebreos, que Dios los ha levantado como luz de las naciones para darnos herramientas de trabajo de valor incalculable. A los judíos debemos la penicilina, la radio, la televisión, el internet, las páginas, las vacunas, el goteo, el riego por goteo, desalinización del agua. No se olviden diariamente de bendecir a Israel, de orar por la paz de Jerusalén. La Biblia dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Que Dios bendiga a vuestro pastor, que ama a Israel, que ha invertido, está sembrando muchísimo en esa casa grande que tiene en Israel. La última vez que nos encontramos en Jerusalén, me trajo a un rabino que está actualizado, y ese rabino anda detrás de Miguel allá en Jerusalén. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Mire, los judíos no andan detrás de nadie. Para que un judío siga a un no judío, mire, tiene que ver algo muy digno en esa persona. Y ese rabino anda detrás de Miguel, oyendo las conferencias y las enseñanzas de nuestro hermano allá en Jerusalén.
aunque el Señor le dio la orden a sus apóstoles de ir y hacer discípulos, ellos no arrancaron. Y tuvo el Señor, mis amados hermanos, que mandar una gran persecución. Mataron a Esteban, mataron a Jacobo, el hermano del Señor. Y cuando mataron a Esteban y mataron a Jacobo, todos los creyentes salieron esparcidos de Jerusalén. Pero por donde quiera que iban, dice la Biblia, que ellos salieron por todas partes e iban predicando el evangelio. Así llegó Felipe a Samaria. Venía huyendo de la persecución, pero cuando llegó a Samaria empezó a predicar a Jesucristo. Y dice la Biblia que toda Samaria se convirtió al Señor. Toda Samaria se convirtió a Jesucristo. Y cuando oyeron en Jerusalén que toda Samaria se había convertido al Señor, estoy hablando de Hechos capítulo 8, versículo 4 al 17. Hermano, mandaron refuerzo, porque Felipe era un gran evangelista, pero le faltaba el poder del Espíritu de Dios con milagros, prodigios, señales sobrenaturales. Mandaron a Pedro y a Juan, y habiendo llegado a Samaria, como ya eran creyentes y estaban bautizados, dice la Biblia que les ponían la mano sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, no se quedó ninguno allí discipulando. Y como no se quedó ninguno discipulando, Samaria es como un cangrejo. Cuando pasó Jesucristo por Samaria y se sentó junto al pozo de Jacob y le predicó a la samaritana fue, le predicó a toda la ciudad se convirtió a Jesucristo. Pero se fue Jesucristo, se fueron los discípulos y nadie los discipuló. Ahora por segunda vez toda Samaria se convierte a Jesucristo, pero no quedó ni uno solo para que los discipulara. En Hechos capítulo 8, versículo 26 dice la Escritura que el Señor le habló a Felipe y le dijo: vete al camino que desciende de Jerusalén hacia Gaza. Y él descendió, dejó la ciudad donde estaba ese gran avivamiento, donde todos estaban llenos del Espíritu Santo, pero sin nadie que los doctrinara, sin nadie que los enseñara. Él llegó allá, encontró al etíope, lo bautizó en un oasis y el Espíritu lo arrebató y se lo llevó a Cesarea Marítima. Y allí se estableció. Dejó la brincadera, se quedó establecido allí en Cesarea Marítima. Y le nacieron 4 hijas y las discipuló. Y esas muchachas llegaron a ser grandes profetisas. Tuvo Dios, mis amados hermanos, que escoger a nuestro hermano Pablo, aquel perseguidor que llamaban Saulo de Tarso. El Señor lo escogió, el Señor mismo lo discipuló, y a los 3 años de creyente subió a Jerusalén para darse la mano con el apóstol Pedro. Y estuvo 15 días en la casa de Pedro. Estoy hablando de Gálatas capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Y dice el apóstol Pablo: solamente conocí a Pedro y llegó por allí Jacobo, el hermano del Señor. Pero en los 15 días que estuvo en Jerusalén, no conoció a ningún otro de los apóstoles del Señor. Se fue de nuevo, anduvo por Arabia,
Luego regresó a Damasco, estuvo 14 años en Damasco y a los 17 años de creyente volvió a Jerusalén. De esto quiero hablarles. Gálatas capítulo 2, versículos 6 al 10. Allí dice, mis amados hermanos, que llegó a Jerusalén, se dio la mano con los que tenían reputación de ser algo grande en el evangelio. Se dio la mano con Pedro, se dio la mano con nuestro hermano Juan, se dio la mano con el otro Jacobo. Pero él con gran nostalgia dice, de los que tenían reputación de ser algo en el evangelio, a mí nada nuevo me comunicaron. Versículo 6 en adelante. A mí, los que tenían reputación de ser muy grandes, los apóstoles, a mí nada nuevo me comunicaron. Lo que haya sido en otro tiempo. Mire, él dijo una palabra en hebreo que no se dice en español. Sonaría demasiado dura esa palabra. Él dijo, en cuanto a mí, más patli, ¿qué me importa a mí lo que fueron en otro tiempo? A mí nada nuevo me comunicaron. No me dieron un consejo de cómo mejorar el trabajo que estoy haciendo entre los gentiles. Nada nuevo me comunicaron. Que si Pedro fue muy grande y en el primer mensaje después que recibió el Espíritu Santo se entregaron 3,000, predicó el segundo mensaje, se entregaron 5,000. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero a mí nada nuevo me comunicaron. Que fueron muy grandes, que hicieron milagros, prodigios, señales, que fueron a Samaria y le pusieron la mano en la cabeza. A mí nada nuevo me comunicaron. Y cuando yo leí eso allá en Jerusalén, cuando yo entendí, amados hermanos, que nosotros debemos estar preparados para compartirle cosas nuevas a nuestros hermanos en Cristo, a nuestra congregación, que debemos esforzarnos por buscar cosas nuevas en la palabra y compartirla para que ellos no salgan defraudados cuando te visitan, cuando hacen un viaje contigo, cuando tienen oportunidad de conversar contigo. Procura tener cada día un versículo notable para compartírselo a aquel que te viene a visitar, para compartírselo a tus hijos, para compartírselo a tu esposa, para que no seas defraudado. Dice la Biblia que le dieron la mano en señal de compañerismo y le dijeron: acuérdate de los pobres. Cuando vuelvas a Jerusalén, acuérdate de los pobres. Pero ¿quiénes eran los pobres? Los únicos que se quedaron en Jerusalén, según la Sagrada Escritura. En Romanos capítulo 4, versículo 1, dice que todos fueron esparcidos, excepto los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿Y qué estás haciendo en Jerusalén? Si el Señor te dio la orden de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ustedes son los primeros que tenían que salir. ¿Por qué se quedaron en Jerusalén? ¿Qué están haciendo en Jerusalén? Hoy le doy gracias al Señor por lo que está sucediendo en mi país, donde millones de venezolanos han tenido que salir a buscarse la vida en los países de alrededor, aquí en Europa,
están saliendo para todas partes. Y hoy le doy gracias al Señor, porque donde van llegando, están predicando el Evangelio. Los que no salieron cuando había abundancia, están saliendo ahora que hay escasez. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios, diga gloria a Dios. Lo que para otros parece ser una tragedia, para nosotros los creyentes es una bendición. Los que no salieron por las buenas, ahora están saliendo por la escasez, por las dificultades. Imagínese un país con 7 días de oscuridad, donde no hay energía eléctrica. Si no hay energía eléctrica, tampoco hay agua para los sanitarios, para bañarse, para cocinar. Pero a través de todo eso, nosotros tenemos que entresacar lo precioso de lo vil. La Biblia dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. La Biblia dice, amados hermanos, que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Los que no salieron ayer a ganar almas y a establecer congregaciones en otras naciones, no salieron cuando había abundancia, pero ahora, gracias a Dios por la escasez, están saliendo como pájaros. Que Dios bendiga su voluntad sagrada, porque Él sabe mover sus escuadrones. Hermano, que Dios les bendiga y que no tenga que llegar crisis a España para que remar siga haciendo el trabajo que está haciendo. Acompañen a Miguel, dígale a Miguel: Miguel, ¿para dónde me vas a mandar? Yo no quiero estar aquí toda la vida. ¿Para dónde hace falta? ¿Dónde puedo ir, Miguel? Póngase a la orden del Señor. Dios necesita obreros, Dios necesita misioneros para llevarlos hasta el fin del mundo. Mi padre me discipuló a mí. Yo fui a las Fuerzas Aéreas y empecé a ser discípulos entre los oficiales. Hoy, mis amados hermanos, hay cantidades de generales que conocen a Jesucristo y están predicando el Evangelio dentro de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Y ellos dicen: gracias a Dios que mandó aquí al hermano Puerta, porque él es nuestro patriarca. Él fue el que trajo el Evangelio a las Fuerzas Armadas venezolanas. Hoy día, amados hermanos, tenemos cientos de militares. Ayer me perseguían por causa del Evangelio. Hermanos, me buscaban como se busca un conejo con linterna para quitarle la vida. Ayer me perseguían por causa de este libro. Y finalmente me mandaron un ultimátum. Esta Comandancia General de la Aviación no desconoce su meritoria labor como piloto de las Fuerzas Aéreas. Pero, 2 puntos, si usted realmente quiere hacer carrera militar, tiene que dejar de estar catequizando y zumbando tratados y nuevos testamentos desde los aviones militares. Escoja, decida si quiere seguir con sus estrellas en el hombro o si prefiere la Biblia y a sus hermanos. No lo pensé 2 veces. Agarré mi Biblia y estoy hoy aquí con ustedes, compartiéndoles ese glorioso testimonio de que sí vale la pena cambiar las estrellas, la fama, la honra, el sueldo para servir a Jesús.
En las fuerzas aéreas no tuve ningún accidente, pero me fui a volar los aviones de fumigación. Volaba de día, desde las 6 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, y en la noche estaba predicando en los barrios del pequeño pueblo donde tengo mi hogar. Hermanos queridos, empezó a crecer la obra y a crecer la obra. 6 años después de haber salido de las fuerzas aéreas, primer accidente. El avión se apagó en el aire cargado con abono. Cuando voy entrando a la montaña cargado de abono, trataba de botar la emergencia y no salió. Cuando pega los dos planos del lado derecho y salen disparados, en ese momento invoqué al Señor. ¡La mano de Dios! Cuando volví dentro de mí, sentía que me corría una lluvia de agua por aquí. Yo pensé que era sangre. Me pasé la mano y cuando vi que era sudor, un sudor frío, hermano, salí de allí, de esas chatarras, pedazos de aluminio colgados en los árboles, y yo metido entre hierro retorcido. El motor se abrió en 5 partes, la hélice se partió en 2 pedazos y salí de allí sin una quemadura, sin una herida, sin un hueso quebrado. Levanté mis manos mientras me alejaba, llorando le dije: Señor, gracias, que me has salvado la vida, para seguir predicando tu palabra, para seguir discipulando, Señor. Gracias. Pasaron 4 años en otro avión, a ese se desbarató. Pasaron 4 años, termino de despegar de la base de operaciones y la hélice que le da presión a los insumos para fumigar sobre los sembradíos se rompió, cortó el flujo de combustible que viene del segundo plano. La gasolina siguió cayendo sobre el motor se apagó, pero la gasolina cayendo sobre ese motor caliente cogió candela y el fuego me pasaba por debajo. Cuando se estaba acabando el oxígeno dentro de la cabina del piloto, ¡pum!, dio contra el suelo y empezó a rodar con las ruedas invertidas. Bueno, ya no me desmayé, ya tenía experiencia, ya había pasado el primer susto. Iba rodando aquel aparato, el casco de seguridad quedó como 30 metros atrás. Yo iba como un maromero, con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Y le clamé al Señor, le dije: Señor, ¿cuándo se detiene este aparato? El Señor estaba esperando que yo clamara. La Biblia dice: clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando le clamé al Señor, clavó la nariz en tierra. La nariz es la parte de adelante del avión. La cola se partió en 2 pedazos. La cola quedó al lado de la cabina del piloto. Yo con la cabeza para abajo, los pies para arriba. El motor se desprendió. Seguía prendido. Aquello, amados hermanos, lleno de combustible, tenía que explotar. Salí en 4 patas como un ratón. Y me alejé, mis amados hermanos, antes que explotara ese aparato. Me paro de lejos, como a unos 20 metros. Otra vez levanté las manos, llorando. Mi mamá no me dejó una herencia de ganado, de dinero en el banco, de casas, no. La herencia que me dejó mi mamá fue la lloradera. Yo soy muy llorón. Cuando el Señor me da una bendición, yo lo que hago es llorar.
Y me pongo a llorar dándole gracias a Dios. Levanté las manos llorando y le dije: Señor, gracias que otra vez has vuelto a salvarme la vida para continuar predicando tu palabra a donde tú quieras llevarme. El primero que llegó fue un cliente de las Islas Canarias llamado Aníbal Abreu. Y él llegó, y cuando yo lo vi: ¡Aníbal! Y él corrió y me tocaba: hermanito, hermanito, ¿tienes algún hueso quebrado? Hermanito, estás aporreado. Hermanito, te llevo a la clínica. No, Aníbal, el Señor me salvó para seguir predicando su palabra mientras viva. Llévame al aeropuerto para agarrar mi camioneta, regresar a mi casa. Yo siempre he visto de blanco y algunas personas me dicen: hermano Puerta, ¿porque usted siempre se viste de blanco? Bueno, porque así le gustaba a mi mamá vestirme de blanco. Éramos 5 varones y ella nos vestía de blanco. Y esa señora era muy brava y yo le tenía mucho miedo. Tenía un mecate doblado en 4 y cuando alguno de nosotros hacía algo malo, a ella no le gustaba que nos ensuciáramos los zapatos, ni las manos, ni que anduviéramos despeinados. Mi mamá era chiquitica, pero muy delicada. Si yo le hacía caso cuando estaba aquí en la tierra, ahora que está en el cielo, yo le hago más caso ahora, porque esa señora me puede acusar allá delante de Jesucristo. Y la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra y te vaya bien. Digan gloria a Dios. Me llevó a la base, cogí mi camioneta, llego a mi casa. Gente subían y bajaban, subían y bajaban. Y yo iba caminando en medio de ellos y parecía que yo estaba invisible. Ellos llegaban y le preguntaban a mis hijitos: ¿su papá dónde está? Está volando. ¿Y su papá dónde está? Está volando. Y llegaban y llegaban y llegaban, hasta que al fin mis hijos se armaron de valor. Eran muchachitos. Y empezaron a decirle a la gente: ¿será que ustedes vienen para que le hagamos una oración? Mi papá no está, pero nosotros podemos hacerle la oración. Si es que están enfermos o tienen diablos adentro, nosotros podemos hacerle. No, nosotros lo que queremos es ver a su papá. Bueno, está volando. Hermano, yo voy subiendo a mi casa y yo me tocaba. Yo decía: Dios mío, ¿por qué no me ven? ¿Por qué no me identifican? Cuando la gente tiene miedo, no identifica ni siquiera al Señor en medio del hogar, en medio de la familia. Acuérdense cuando aquellos discípulos que iban camino a Emmaús, Jesús caminó en medio de ellos y les preguntó: ¿qué pláticas son esas que tienen ustedes en el camino y están así tan tristes? ¿Qué pasa? Y ellos le dijeron: ¿acaso usted es extranjero? ¿Usted no sabe lo que ha sucedido en estos últimos días? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? De Jesús Nazareno, un varón, un profeta, usado por Dios, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, limpiaba a los leprosos, caminó sobre el mar de Galilea, le dio de comida a una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, pero se dejó matar. Pobrecito, lo mataron, le hicieron, mire, y se calentó Jesucristo y ¡guau!, desenvainó la espada y les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho acerca del Mesías, que era necesario que se cumplieran en él todas las profecías. Llegaron a Emmaús y cuando tomaron el pan,
cuando él levantó los brazos para partir el pan, en ese momento le vieron las heridas y se dieron cuenta que era el Salvador. Y cuando lo reconocieron como el Salvador del mundo, se les desapareció. Después ellos se preguntaban y decían: ¿cómo es que no ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba y nos decía todas estas cosas? ¿Cómo es que el corazón no nos explotaba, que no nos ardía? Regresaron a Jerusalén y encontraron los discípulos reunidos, que estaban hablando acerca de las apariciones de Jesús. Estaban tratando de convencer a nuestro hermano Tomás. Le decían: Tomás, ¿cómo es que no crees? A mí no me van ustedes a comer el coco. Si yo no le meto los dedos en las heridas de la mano, y si no le meto la mano aquí en el costado, jamás creeré que Él ha resucitado. Los discípulos empezaron a contar cómo le vieron las manos heridas allá en Emaús. Y en ese momento se iluminó la habitación y apareció mi Salvador, nuestro Salvador. Y lo llamó por su nombre: Tomás, ven aquí, Tomás. Y Tomás vino. Alarga tu mano, Tomás. Mete tu dedo aquí en mi herida y mete tu mano aquí en